posible hacer política con identidad. Y a veces me dicen a mí, y les voy a contar una infidencia. Hace poco, cuando yo decidí participar en un proceso electoral, una de las cosas que alguien me dijo de forma muy desubicada es que por qué estaba con turbante si veníamos a un evento formal. Se me salieron los ojos, ¿no? Y lo primero que le dije es que el reflejo de que desconoces de tu país es justamente que te atrevas a decirme que yo no estoy vestida para un acto formal porque estoy usando turbante. La estética dentro de la política, aunque pareciera algo muy superficial, y te voy a decir, dentro de los resultados de una investigación que hicimos hace 2 años, muchas mujeres no participan en política por su estética, porque les han hecho creer que la que encaja en la política ecuatoriana es una mujer con ciertas características. Y lo demás se transformaría en no lugares. Entonces, cada vez que una mujer negra, una mujer indígena, una mujer montubia, una mujer trans está participando en política, hay que reconocer que es una apuesta de innovar la democratización de la política en el Ecuador y la democratización del poder desde lo popular, ¿no? Desde lo popular, desde lo activista, desde lo comunitario. Y que además es un plus agregado, porque es hacer de la política el sentido real para la democracia. Eso. Muchísimas gracias, Juanita, por tu intervención. Nos has hecho reflexionar bastante sobre realmente lo que es ser mujer en la política. Le recordamos a nuestros queridos oyentes que estamos recibiendo sus preguntas y que pueden realizarlas a través de los comentarios para luego iniciar la ronda de preguntas. Ahora le damos el espacio a nuestra querida invitada. Por favor, Grace, el espacio es tuyo, podemos comentar. Buenas noches con todas, con todos, con todes. Es realmente una noche de celebración a pesar de las circunstancias y de la situación difícil que vivimos en el país, en el mundo. Iniciar esta tercera temporada es un motivo de celebración, un motivo de juntar todas o de sumar estas voluntades y de poder felicitar la iniciativa de jóvenes que fomentan estos espacios de reflexión que nos ayudan a tener un momento de libertad y sobre todo un momento para entender cómo se hace política desde la diversidad. Quiero enviar un abrazo fuerte a Santiago y a Eric, quienes son grandes amigos, grandes compañeros de camino y sobre todo son quienes han iniciado con este nuevo formato de hacer política que es con voz propia, desde el activismo, desde la libertad y desde la diversidad. Así que todo mi cariño, mi energía y mucha buena vibra, mucha fuerza para ustedes, que sea solo éxitos en este camino. Cuentan conmigo para todo, en lo que sea posible y en lo que no también. Bueno, hablando ya, llegando un poco más al tema, qué lindo compartir este momento con Cristina, con Lisset y con Juanita. He tenido el gusto de seguirla en redes sociales, de ver todo su trabajo. Me ha encantado su campaña de Yo Presidenta, si no me falla la memoria. Sin embargo, a pesar de esto y de todas las campañas que desde las organizaciones sociales, desde la consultoría política con perspectiva de género, ha sido un trabajo infructuoso, no para nosotros, sino para la política en el Ecuador. Mujer y política son dos componentes difíciles de pronunciar y de practicar en nuestra democracia actual. Los hechos recientes fue el lanzamiento de las precandidaturas o de los binomios presidenciales, en donde solo uno es liderado por una mujer. Existen 8 vicepresidencias y 6 partidos políticos han logrado o han puesto a mujeres a que lideren o encabecen estas listas. Lamentablemente y claramente podemos observar que el tema de la democracia paritaria y la igualdad es un tema que no ha sido resuelto en el Ecuador. Por más de que han existido avances significativos, por más de que tenemos o aprobamos hace pocos meses unas reformas al Código de la Democracia, hoy vemos que la democracia paritaria todavía sigue siendo una deuda que tiene no solo la democracia, no solo la política, sino las organizaciones y partidos políticos, quienes les falta o tienen esta poca voluntad política para incluir a las mujeres en espacios de decisión, en espacios que históricamente nos han sido negados. La política lamentablemente ha sido un espacio en donde a las mujeres
o donde los hombres han visto o han guardado celosamente para que las mujeres no tengan acceso a esta información o que no tengan acceso a esta participación. Es realmente preocupante ver cómo compañeras, mujeres, han sido atacadas o han sido violentadas por estar en estas elecciones o participar o ser parte de este proceso electoral que va a vivir el Ecuador. Según unas encuestas recientes, el 75% de las personas ven a las elecciones 2021 con mucha esperanza, con mucha fuerza de que pueda ser un verdadero cambio para el Ecuador, pero lamentablemente la mitad de la población, las mujeres, no estamos incluidas en este cambio, porque no estamos en espacios de representación o porque no estamos liderando estas listas. El debate se activa obviamente cuando se tiene que garantizar estos principios de igualdad, de alternabilidad y de secuenciabilidad. Tenemos el caso hace unos meses, un año más o menos, del caso de las vicealcaldías en todo el Ecuador. En Cuenca tuvimos el caso de que a Marisol Peñalosa se le quitó el derecho de ser vicealcaldesa por el hecho de ser mujer, porque lamentablemente existen estos pactos sobre la mesa en donde siempre se le tiene al amigo para que forme parte de la administración. Esas son las deudas que la justicia, el Estado y los partidos políticos le tienen a las mujeres. Lo grave y preocupante es que el llegar a la etapa cuando una mujer decide o cuando una mujer quiere estar en política, se ve con ciertos obstáculos en donde hay invisibilización, exclusión de las estructuras organizativas, se ven parte o se sienten de que su voz no es escuchada, o incluso los mismos líderes o caudillos de estos partidos u organizaciones políticas violentan a sus compañeras, tanto por su físico, tanto por su forma de hablar, tanto por las actividades que realiza, o seguramente porque no da la talla o no tiene la capacidad y la experiencia para tener el primer puesto o el primer cargo para unas elecciones presidenciales como las que vivimos o vamos a vivir en el 2021. Lamentablemente, cuando hablamos de mujeres, hablamos de este rol que ya se ha caracterizado en no solamente en la política, sino en todos los sectores, en la construcción, en la industria, en el arte, en la cultura, en donde cuando se habla de mujer, se habla de este rol tan específico que es el de la casa, el de la cocina, el de secretaria, el de contadora, estos puestos que, sin embargo, que viéndolo directamente no están mal, pero que siempre han sido destinados a las mujeres. No vemos un secretario hombre, muy poco un contador masculino. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha visto que esos puestos o ese rol es para la mujer. Hasta ahora hemos tenido en el Ecuador una sola mujer presidenta en el que su discurso de despedida luego de 3 días fue: perdí la presidencia por ser mujer. Hablamos de Rosalía Arteaga, una mujer cuencana que hoy todavía sigue haciendo política, pero mucho más desde la academia, porque esos momentos o esos espacios en los que a las mujeres o en general a las personas se nos prohíbe poder llegar a tal puesto, a tal dirección, generan un tema de violencia y hay personas que incluso ya no quieren participar. No es que no existen mujeres que no decidan participar en política, es que no les dejan. No es que no haya mujeres que gritemos y que digamos lo que creemos o que el hecho de utilizar tapaboca nos calle para no denunciar la corrupción, no. Es que lamentablemente se meten con nuestra familia, se meten con nuestra religión, en el caso de si es de tal o cual, incluso se meten con nuestras relaciones amorosas. Eso es lo que vivimos las mujeres hoy en día en política, eso es lo que hemos vivido muchos años las mujeres en política. Y a pesar de los avances y todas estas normativas aprobadas en donde deberíamos contar con una democracia paritaria, igualitaria, una vida libre de violencia, no se ha dado. Incluso
podría decir que se ha dado una regresión de derechos participativos y también sustantivos. Muchísimas gracias, Grace, por tu intervención. Con ello abrimos el espacio para la ronda de preguntas. La siguiente pregunta es para Grace. ¿Cuál es su opinión con respecto del retiro de Cristina Reyes de la candidatura presidencial? Yo lo había dicho en muchas entrevistas anteriores, no en espacios de reflexión como estos, pero sí en espacios de análisis políticos. Y para mí, muy aparte del partido al que representa, lo cual va en contra de algunas convicciones con las que yo trabajo, con las que yo vivo, en Cristina Reyes veo una mujer brillante, veo una mujer con una calidad humana increíble y sobre todo veo una mujer que a pesar de los estereotipos o a pesar de estar en un partido que le ha fallado o que le ha quitado tanto a las mujeres, se ha sabido dar esa representación, tanto lo ha hecho en la asamblea también como en su partido político. Para mí me ha parecido sumamente machista y sumamente preocupante que al iniciar en estas conversaciones de esta alianza de Creo con el Partido Social Cristiano haya tenido, iniciando por el líder del movimiento Creo, que no haya querido sentarse a conversar con Cristina Reyes por ser mujer. Y lo que no se daba cuenta de que esa mujer estaba de precandidata a la presidencia de la República. Desde ahí podemos entender todo este ciclo de violencia que indistintamente no solo se ha dado a Cristina Reyes, sino a un grupo de mujeres que también está muy cercano a estos dos partidos. Segundo, yo creo que Cristina Reyes pudo haber hecho un papel totalmente brillante en la campaña electoral. En ella veía una campaña con propuestas, pero sobre todo con mucha convicción en apoyar a la participación y representación de la mujer en los espacios, en todos los sectores de la sociedad. Veo con mucha pena que se haya tenido que dar este pacto de caballeros nuevamente, en donde Cristina haya tenido que dar un paso al costado para que se apoye la candidatura de dos varones. Muchísimas gracias, Grace, por tu respuesta. La siguiente pregunta es para Juanita. ¿Cuáles serían las consecuencias de la poca diversidad en la representación política de las mujeres? Yo voy a agregar algo a lo que dijo Grace primero, porque me pica la lengua por decirlo. Y es que hay que reconocer que para las mujeres en política siempre hay una palabra que nos cruza, nos duele, nos genera rabia, ¿no? Y también eso provoca que la rabia se organice. Y es que es el sacrificio. La sacrificada en esa alianza política tenía que ser la mujer. La sacrificada además tenía que ser la mujer joven. Y la que tenía que ceder ante la política adultocéntrica tenía que ser ella. Entonces yo creo que ahí el análisis, mira, tampoco es mi tendencia política, Cristina, pero reconozco que tiene muchos valores de incidencia política y ha sido ejemplo además de transparencia en medio de toda la Narnia que se vive en la Asamblea Nacional. Y cuando digo toda la Narnia que se vive, porque tú abres y son como submundos dentro de la Asamblea Nacional inmanejables. Pero tampoco con esto quiero idealizar, ¿no? Que solamente hay un tipo de mujer para hacer política. Y ahí conecto con lo que tú me preguntabas. Justamente la crisis política que vivimos actualmente, porque antes de la pandemia ya teníamos una crisis de representación. Y eso no es accidental. Lo veíamos desde cómo se manejaban los procesos de justicia, a quienes sí iba enfocado a ejercerse un debido proceso, a quienes no. Y además, si yo quiero ser mucho más cruel, y en algún momento ya lo dije en otro espacio, es dónde están las mujeres negras, o dónde está la población negra, dónde está la población indígena en este gobierno. Y hay que decirlo así, con todas sus palabras, porque el problema es que nos han hecho creer que está mal mencionarlo. Y no se dan cuenta que lo malo es que no estemos participando
justamente de esa institucionalidad. Y lo más triste es que las políticas públicas y los cuerpos legales no se piensan desde esa diversidad. Y eso son justamente las consecuencias de no estar presentes, de estar ausentes de la participación, de no estar dentro de los espacios de toma de decisiones. Y es hacer insensible. Y cuando digo insensible, la gente dice, ay, pero es que esta chica quiere que la política es más objetiva. No, es que justamente por hacer de la política un objeto, se olvidaron de la parte humana de la construcción del quehacer política. Entonces, si tú me preguntas a mí en estos momentos históricos, tristes, de duelo, y además de falta de empatía, el hacer política en estos momentos es reconectar con la esencia de lo que significa hacer política con representación en diversidad. Y las consecuencias ya las hemos vivido. Y más bien creo que es un momento para hacernos un llamado de atención, ¿no? ¿Qué significa hacer democracia en el Ecuador? La democracia no puede ser un objeto como una roca, que además la roca ya sabe cuál es su existencia en medio de esta naturaleza. La democracia tiene que ser orgánica, ¿no? Tiene que ser oxigenada, tiene que ser transparente, tiene que ser diversa, pero además tiene que ser vivida. Y cuando decimos vivida significa con dignidad. O sea, esa cosmovisión cuando te hablan del buen vivir, hace poco yo estaba con unas mujeres palenqueras y ellas decían, el buen vivir para mí representa que hay un equilibrio entre mi vida, mi accionar, la naturaleza y mi complemento con el río. Es que el hacer política con representación es también darle la conexión de la empatía con el todo. Y el todo no solamente es Juana Francis, pues. El todo es Santiago, el todo es Grace, es Lisette, es Cristina, es los que me caen bien y los que me caen mal, es los que son de mi línea y los que no son de mi línea. Es transformar esas apuestas en una gran mesa de diversidad, pero con objetivos claros también. ¿A qué le quiero apostar? Y esas apuestas, justamente esas apuestas de construcciones colectivas, son las soluciones en estos momentos a las crisis políticas que tenemos. La falta de representación es la ausencia, además de políticas asertivas. Y en respuesta, para concluir, para hacerlo más chiquito a tu pregunta, es justamente es la ausencia de la falta de la representación en diversidad, es la ausencia de la democratización del poder. Eso. Muchas gracias, Juanita, por tu valiosa respuesta. La siguiente pregunta es para Grace. ¿Cómo crees que podemos avanzar hacia una sociedad que no encasilla a las mujeres en los roles privados? Bueno, lamentablemente creo que en el tema privado y en el tema público existe lo que pasa cuando se habla de jóvenes en la política. Las últimas reformas del Código de la Democracia habla de la participación de los jóvenes y la participación de las mujeres de una forma progresiva hasta llegar al 50-50. Sin embargo, las decisiones que hoy en día en los partidos políticos, en los burós políticos, en esta conformación de listas y incluso en el tema ya empresarial, quienes lideran los espacios de gerencia o de puestos administrativos son hombres que están hablando de cómo resolver los problemas de las mujeres sin mujeres, cómo resolver los problemas de los hombres, cómo resolver los problemas de los jóvenes sin jóvenes. Entonces es una falta de coherencia política y una falta de coherencia sobre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, a las mujeres que hablamos de una democracia paritaria, a las mujeres que hablamos de la igualdad, a las mujeres que hablamos de la participación y representación de los derechos políticos de las mujeres, a quienes alzamos un poquito la voz por exigir lo justo, nos tachan de locas, resentidas sociales, feminazis. Incluso con mucha pena puedo decir que a veces hay mismas compañeras o amigas quienes avalan estas ideas machistas y patriarcales de quienes dicen, a ver, si tanto quieres un puesto ya, pues ya, lúchalo. No se da cuenta que las mujeres siempre estamos ahí. Las mujeres siempre pedimos estar ahí. Las mujeres hablamos, las mujeres somos quienes estamos conformando estos grupos, incluso para que los partidos políticos, estos caudillos, tengan gente, porque tal vez por sí solos no lo hacen.
no es extremismo, es vivir en el territorio y darse cuenta que las personas o las líderes barriales, las líderes gremiales, las líderes que están en territorio somos mujeres, porque nadie mejor que nosotros para conocer lo que pasa. Un gran compañero político dice que el mayor indicador o el mejor indicador económico de un país se lo ve al abrir la refri o al fijarse la mesa y ver si hay comida o no. Las mujeres tenemos que cargar por eso. Hoy día justo leía la portada de El Universo, en donde decía y hablaba de que la agricultura ha mantenido o ha logrado alimentar en esta pandemia, cuando el 39% de esas mujeres que están alimentando a la humanidad en la pandemia son mujeres que vienen de la ruralidad y ninguna de ellas tiene acceso a un seguro social, al IES, que es público, cuando el 52% de las mujeres son jefas de hogar o gracias a la agricultura mantienen sus hogares. Eso también es hablar de política, eso también es hablar de cómo feminizar la política, pero no desde el lente de guerra de sexos, que también hay gente que lo quiere ver, hombres contra mujeres, no, es la construcción colectiva de un espacio en donde todos, todas y todes formemos de manera igualitaria el país que queremos. Puede sonar utopía, pero creo que es la única forma real que podemos alcanzar la verdadera participación de todos y todas. Si no se dan cuenta, el Ecuador está viviendo una crisis sumamente profunda, política, social, económica, sanitaria, en donde quienes han estado en primera línea son las mujeres. Y lamentablemente nosotros somos quienes hemos tenido que pagar la crisis, porque para nosotros es mucho más fácil reducirnos la jornada laboral, es mucho más fácil despedirnos de los trabajos. Es mucho más fácil decir, vamos a contratar hombres de 18 a 35 años porque son más jóvenes y no tienen cargas y no tienen que estar pendiente de los niños, seguramente que como ahora no están en la escuela, tienen que estar bajo el cuidado. Somos las mujeres quienes hemos tenido que soportar el teletrabajo no las 8 horas, sino más de las 8 horas. ¿Y por qué enfatizo en las mujeres? Porque lamentablemente los hombres no han tenido que luchar por un solo derecho que hoy lo tienen. Las mujeres hemos tenido que hablar, gritar, exigir cada derecho, cada actuación, cada participación política, social, económica, reivindicativa en el país y en el mundo. Por eso es la diferencia, por eso vemos tanta desigualdad, por eso el país no logra superarse, porque seguimos teniendo a los mismos de siempre, a los mismos que están queriendo hacer un país inclusivo y utilizan al feminismo como un discurso político. Ahora el rol de las mujeres, ahora la verdadera lucha que hoy tenemos desde la consultoría política, desde el activismo político, desde las organizaciones sociales, desde el activismo social, desde estas organizaciones feministas y de mujeres que creemos en la igualdad real y sustantiva, exigir a estos 15 que por el momento están, a estos 15 binomios presidenciales, a debatir temas de mujeres, a debatir los derechos de las mujeres, a debatir agendas de mujeres, a debatir cuáles son los problemas que hoy en día tienen las niñas, niños y adolescentes, a debatir un código de salud que lamentablemente está siendo un reto de las mujeres. Ese va a ser nuestro verdadero reto en estas elecciones 2021. Hago un llamado a quienes estamos activamente en defender y garantizar los derechos humanos, pero en especial de las mujeres, que al no tener espacios de representación, al no tener los espacios de participación, incluso al no tener el poder de decir esto no está bien, exigiremos desde estos espacios en los que se forman desde el activismo para decirle a los candidatos, a ver, tú tienes posibilidades de llegar. ¿Qué vas a hacer por las mujeres? ¿Qué vas a hacer por las niñas, niños y adolescentes? ¿Cuál va a ser tu discurso? Pero que no sea un discurso, sino una carta compromiso en donde las mujeres seamos parte real de esta construcción de un nuevo país. Muchísimas gracias, Grace, por tu participación. La siguiente pregunta es para Juana. Convérsanos, por favor, un poco sobre la campaña Yo Presidenta.
bueno, bueno, a mí me emociona escuchar la Grey y me emociona porque, sobre todo cuando dices, hay que hacer esa carta de compromiso porque nos deben rendir cuentas todos y todas los candidatos. Y mira, justamente la campaña Yo Presidenta nace como una exigencia a los procesos injustos. Y quiero decir los injustos porque no son procesos de representación real. Y voy a insistir en esto, las organizaciones políticas nos deben el espacio. Y te digo nos deben, no porque nos están regalando absolutamente nada, sino porque existe una deuda histórica sobre la representación política de las mujeres al interior de sus organizaciones. Juanita, perdóname que te corte. Yo tengo una frase que aprendí en España, tuve el gusto de compartir con grandes mujeres, y ella me dijo una vez, a las mujeres no nos gusta que nos regalen nada, pero que tampoco se nos quite. Comparta con lo que acabas de decir. Exactamente. Y desde esa premisa, que además me encantó, porque es que aquí hay algo malo, ¿no? Yo conversaba con algunos, es que no puedo dar mucha información. Entonces, en una conversación, alguien me dijo que es que tal candidato te ha dado a ti la oportunidad. Y yo le digo, no, lo que ustedes no saben es que hemos sido nosotras las que hemos dado la oportunidad de estar participando con esos candidatos, que es diferente. Y es totalmente distinto porque además no es que nos están haciendo un favor. Actualmente son 10 compañeras de nuestra organización que están para las siguientes elecciones. Y nos decían, pero es que ustedes se van a politizar, es que siempre fuimos políticas. Nosotras no le hemos mentido a nadie. La cuestión es que, ¿por qué debemos tenerle miedo a politizarlo todo? Hay una activista brasileña que dice, debemos ennegrecerlo todo y debemos ocupar todos los espacios porque nos pertenecen. Yo Presidenta nace como la idea, además de diversificar las voces y las actorías. ¿Por qué tenerle miedo a que una mujer, Saraguro, se transforme en la presidenta del Ecuador? ¿Por qué tenerle miedo a que alguien de la comuna de Río Santiago, Cayapas, al norte de Esmeraldas, se transforme en una mujer presidenta del Ecuador? La cuestión es que desgraciadamente en el país se ha elitizado tanto, y cuando digo de élite no hablo del concepto real, hablo del concepto popular. Creer que solo los hombres blanco-mestizos de clases económicas altas pueden hacer política. Y nos niegan ese espacio. Según nosotras, creamos este espacio, y digo según nosotras, porque lo creamos motivadas desde el deber ser. Hacer política tiene que ser en diversidad. Y si esta revolución no se baila, no se habla, no se critica, no se interpela, no se cuestiona, no es mi revolución y no la quiero. En cambio, Yo Presidenta es una oportunidad que con 7 puntos de lo cotidiano, es verdad que es un ejercicio desde las organizaciones, que nos nació desde nuestros territorios, desde nuestros espacios serlo, pero es un ejercicio que ha servido y que hasta nos han copiado, porque ya estoy viendo algunas propuestas de campaña que llevan los 7 puntos igualitos, escritos tal cual. Me siento feliz de que pase eso, porque eso quiere decir que nos están leyendo y que están prestando atención, pero que no solo sea un discurso de copie y pegue, sino que sea interiorizado en la organización política. Hablar de empleabilidad digna significa qué pasa con esas mujeres rurales que siempre están poniendo el pecho a las balas, pero que además no tienen seguro social, son las más precarizadas del país. ¿Qué pasa con las niñas y niños que en estos momentos no pueden acceder a educación? ¿Qué pasa con los territorios que en plena pandemia no tuvimos acceso a agua potable? ¿Qué pasa con los presupuestos en hospitales que nos decían en medio de la pandemia que se inauguraban, pero tú vas hoy día a esos hospitales y están cerrados? El Yo Presidenta justamente era transformar eso cotidiano en una propuesta de campaña. O sea, ¿qué pasa que no tengo acceso a agua potable, pero me estás diciendo que me quede en casa? No es posible generar políticas públicas alejadas de la realidad de los territorios. No es posible continuar haciendo leyes desde un escritorio sin tener sentido de pertenencia de qué está pasando en las provincias fronterizas, qué está pasando en el centro-sierra del país, qué está pasando en el país. Y sobre todo con la lejanía de, porque además creemos que las autoridades están acá y que el pueblo está por debajo, cuando debería ser
una condición circular horizontal que permita vernos de frente, reconocernos, respetarnos y escucharnos. Entonces la propuesta de Yo Presidenta, por eso pone la diversificación de voces, genera una propuesta de contenido que es justamente 7 puntos, que era hablar de educación, hablar de salud, acceso a vivienda digna, acceso a trabajo digno, que es además hablar de las condiciones de vida de la gente, pero sobre todo de las mujeres. Y también era como hacer una apuesta en medio de esta, porque además estamos con mucho ruido mediático, ¿no? ¿Y qué significa eso? Es invisibilizar realidades. Entonces, en medio de todo, era construir esta propuesta de Yo Presidenta para enfocar, nos venimos en un tiempo preelectoral, y voy a usar las palabras de una gran mujer que a mí la quiero mucho, que es Odalis Cayambe, justamente de una zona popular en la ciudad de Guayaquil. Y Odalis me decía en algún momento, mira Juana, a nosotros la pandemia nos sirvió. Y yo te digo, Odalis, ¿cómo me vas a decir esa barbaridad? Y me dice, nos sirvió porque yo pude hacer que las mujeres trans nos organizáramos y sirvió para demostrar que servimos para más. Pero qué duro también esas palabras, ¿me entiendes? O sea, yo la escuchaba a Odalis en la entrevista y me tocó escucharla varias veces por hacer el proceso de sistematización. Y era de una forma constante cómo tienes que llegar a los extremos de una violencia social para reconocer esas actorías. Entonces, Yo Presidenta nace como esa respuesta. Por eso yo siempre digo, hay que organizar la rabia, porque no es no tenerla. Y tampoco es que te digan, ay, ser resiliente, pero es que no tengo que comer. O sea, son cosas tan simples como no tengo agua, no tengo comida, no tengo la pinche tablet para que mis hijos estudien. Y es cómo transformas todo eso en una propuesta de incidencia. Queríamos que hubieran más mujeres diciendo Yo Presidenta. que la papeleta electoral quizás era, como dice Grace, era una utopía, ¿no? Pero era como cómo generar, romper con esos imaginarios de que siempre son hombres blancos, ¿no? Y nada más. Y que hoy en día se generen más apuestas por mujeres en diversidad. Y creo que es también transformar que sean mujeres con discurso de territorio, que no sea solamente una apropiación del discurso, sino un vivir y un sentir. Y solo quiero para cerrar esta parte, porque si no me la llevo todo, es el tema de la empatía. No es posible generar política sin empatía. No es posible generar una conexión de incidencia real si no tienes empatía. Y con esto no quiero decir es que mañana Grace y yo somos grandes amigas, sino que es la cuestión del respeto, Grace. O sea, es cómo yo te veo con respeto, es porque también quiero que ese desarrollo integral que yo quiero para mí lo tenga Grace, lo tenga Tiago, lo tenga Cristina, y que lo vivan todos y todas las ecuatorianas. O sea, en la otredad tiene que estar bien para yo también estar bien, ¿no? No puede ser el generar una política desde lo individual porque no sirve, deja de serlo. Y eso era Yo Presidenta. Me apasiona el tema, así que ya no me pregunten, no, me tires broma. Pero me apasiona un poco el tema, pero es eso. Muchas gracias, Juanita. Sin duda alguna, Juanita, Grace, dos grandes amigas a las que nunca uno se cansa de escuchar, no se cansa nunca de aprender, pero sobre todo qué enriquecedores análisis que han podido prestar para nuestro espacio. Nos quedamos con algunas cosas, como por ejemplo la utopía de la que habla Grace, de construir colectivamente espacios para el país que queremos. Y esto sumándolo al discurso de Juanita de que la política no tiene que ser lejana y de escritorio y que tiene que ser súper aterrizada y empática, nos da cuenta de que el trabajo todavía es largo, de que la presencia de las mujeres es necesaria, de que nadie va a conocer mejor las necesidades de las mujeres y sus diversidades que las mismas mujeres. Y qué lindo lo que habla Juani, qué gratificante y qué enorgullecedor sería tener una presidenta indígena, una presidenta negra, una presidenta trans. Entonces creo que este sueño, de esta utopía de soñar, de pensar que la política puede ser diferente, de buscar, como decía la Juanita, que
que la esencia de la democracia sea orgánica, transparente, diversa y vivible. Creo que es algo con lo que nos quedamos para seguir analizando, para, como decía Grace, poder seguir mirando las agendas públicas, medir las propuestas de campaña, qué ofrecen para las mujeres, qué roles van a cumplir las mujeres en estos procesos de política, en caso de que sean las ganadoras, cuál es el siguiente paso, no ser, como decía Grace, la sombra de un hombre, sino ser quienes generen las propuestas y que hombres y mujeres podamos sentir y dar fe de la credibilidad de que el trabajo que realizan las mujeres en realidad es importante y en realidad es necesario para enriquecer la diversidad de la que somos partes todos y todas. Eh, Sin más, no me queda que agradecerles su tiempo, su espacio, siempre es enriquecedor y útil y práctico y uno siempre sonríe cada que les escucha porque tienen grandes cosas por aportarnos a nosotros que venimos desde la juventud haciendo política también. Muchas gracias por su Oye, yo soy joven espacio. todavía, perdón que te corte, pero a ver, dejen de estar hablando de juventud como que si yo tuviera pasado de 100, hermano. Aquí hay juventud todavía. Juventud en experiencia, dejémoslo en la experiencia. Muchas gracias Juanita por acompañarnos. Grace, un abrazo enorme. Cristina, Lizeth, gracias por ayudarnos en la moderación. Eric en la parte de controles. Sin más, no me queda que agradecerles e invitarles a estar atentos y atentas. Esta nueva temporada viene cargada de muchas cosas buenas. Síganos y cualquier cosa, estamos siempre a las órdenes. Un abrazo muy grande. Buenas noches. Buenas noches, les mando un abrazo y muchos éxitos para todos, un gusto. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.